Hoy vamos a hablar de la prótesis Equinox parcial de húmero. Ya en otra ocasión hablamos de la Equinox invertida y en esta ocasión vamos a hablar de la parcial, que no la traté en principio porque es un procedimiento menos complejo y le di un poquito de prioridad a la invertida. Pues bien, para hacer una prótesis parcial lo primero que vamos a hacer es recortar la cabeza. Esta prótesis normalmente se suele utilizar en fracturas, entonces puede ser que la cabeza ya esté totalmente rota o que queramos hacer una resección con el resector de la prótesis. Eso sería utilizando esta guía para decidir cómo vamos a hacer la osteotomía del fémur, iba a decir, del húmero. Entonces, la forma de preparar la resección humeral sería cogiendo este mango y, si os dais cuenta, aquí pone right o left para poner el mango en el lado que corresponda. Se enroscaría, cogeríamos unas agujitas de Kirchner y las fijaríamos por estos dos agujeritos en el hueso y con una sierrecita le haríamos el cortecito limpio, ¿vale? Quitaríamos la cabeza humeral y entonces empezaríamos a trabajar sobre el húmero que ya hemos dejado resecado. Entonces lo primero que vamos a hacer es coger el mango en T y las 4 fresas para hacer el acceso al canal medular. Las tenemos en tamaños de 7, 9, 11 y 13, que se corresponden con los vástagos cementados, porque los vástagos de fractura son vástagos cementados de, hemos dicho 7, 6 y medio, 8 y medio, 10 y medio y 13 sería 12 y medio, ¿vale? Entonces lo tenemos del lado izquierdo y del lado derecho, un juego de cada uno. Esto pues se montaría fresado manual, 7, 9, 11 y el que decida el traumatólogo en base al ajuste con el canal. Si acaso decide plantarse en el 11, pues entonces trabajaríamos sobre el vástago cementado inmediatamente inferior al fresado realizado. Hemos fresado hasta 11, luego cogeríamos el clavo, cogeríamos el vástago de 10 y medio del lado izquierdo o del lado derecho. Aquí dice 10 y medio left, 10 y medio right. Como hemos hecho antes la preparación del left, pues vamos a coger el left, sería 10 y medio left. Cogeríamos el instrumento de colocación del vástago, que sería esto con esto, más esto, más esto. Esto tendría que venir aquí alojado, esto es cóncavo, ¿vale? Y esto es convexo, y tiene un tornillo que se enroscaría en el fondo de esa concavidad y enroscaríamos el tornillito primero a dedo y cuando ya esté ajustado a dedo, pues entonces cogemos el mango y apretamos fuertemente aquí. Si no nos ha quedado alineado, pues lo corregimos. Alineado. Alineado. Y ahora, para facilitar la introducción del vástago, necesitamos una barra de orientación, que sería esta. Tiene dos posiciones. Posición L de left, posición R de right. Como estamos en la simulación de una posición left, pues lo enroscaríamos aquí, para que el traumatólogo, a la hora de colocar el vástago, tuviera la referencia externa
que le permitiera dirigir el giro del vástago, ¿vale? Entonces lo introduciría un martillacito a mano y lo soltaría para hacer la prueba. Como esto es una parcial, significa que la glena no la vamos a trabajar, solo vamos a poner un vástago y sobre el vástago vamos a poner una cabeza, ¿vale? Las cabezas son lógicamente son estas que tenemos aquí, y tenemos cabezas de 6 tamaños, 6 diámetros. Cuando el traumatólogo ha hecho la resección del húmero y nos ha entregado la cabeza, nosotros tenemos que medirla. Y la forma de medirla, imaginemos que esta es la cabeza que hemos sacado, la cabeza ósea que hemos sacado, la forma de medirla es no midiendo esto no se mide así, ¿vale? Se mide así. Entonces lo que estamos midiendo es esto sería una 38, 41, 44, 47, 50, 53, pues esto es una 47, lo dice aquí, y además si nos vamos al sitio 47 vemos perfectamente la coincidencia con una 47. Intentar medirlo así es un error, ¿vale? Otra cosa que nos permite el medidor es, si os dais cuenta, tiene aquí 2 flechas que nos indican la posición short, tall o extendido para determinar el cuello de la cabeza que vamos a manejar. Entonces, de la cabeza vamos a coger, por ejemplo, estas 3 cabezas. Aunque físicamente tienen distinto aspecto y además en las letritas lo pone 53, 20, en este pone 53, 24 y en este pone 53, 28, no siempre en el quirófano con los reflejos se ven los números. Entonces la opción que tenemos es medirlo con el medidor, si es de cuello corto, largo, o sea, short, tall o extendido, que son los 3 cuellos posibles. Si os dais cuenta, los tres tamaños pequeños, la 38, 41 y 44, solo tienen short y tall, solo tienen 2. Y sin embargo, los 47, 50 y 53 tienen tres opciones, el short, el tall y el extendido, ¿vale? Entonces, cuando ahora mismo, por ejemplo, hemos cogido una cabeza que es esta, que es una 53, pues si la midiéramos en el diámetro de 53, nos coincide, esto es una 53. Y si la quisiéramos saber si necesitamos una de cuello short, tall o extendido, pues aquí lo vemos, ¿vale? Esta que tenemos precisamente es la tall, la de en medio. Si quisiéramos coger una extendida, pues la extendida, ¿vale? O sea, el medidor nos va a decir si estamos trabajando con un diámetro concreto o si estamos trabajando con un cuello concreto, teniendo en cuenta que los 3 tamaños pequeños solo tienen 2 cuellos y los 3 tamaños grandes tienen 3 cuellos. Hay que tener en cuenta que si el vástago es así, cóncavo, y la cabeza es así, no hay coincidencia. Existe un diseño antiguo de vástago que sí había coincidencia, pero eso ha variado con el tiempo, ha evolucionado, y entonces actualmente se necesita intercalar entre el vástago y la cabeza un elemento que se llama placa de replicación, que es esto, que se aloja aquí y se enrosca con la misma llavecita de antes, cuadradita. La placa de replicación se coloca sobre el vástago y con el destornillador se ajusta. Primero a mano, para que sea más preciso, y después se le da un apretoncito, ¿vale? Esto ya estaría, el vástago ya estaba puesto, o sea, estamos poniendo la placa de replicación de prueba sobre un vástago de prueba que ya está colocado en el hueso. Entonces,
Matizo que esta placa de replicación es neutra. ¿Por qué matizo esto? Porque en la prótesis total viene en el depósito vienen placas de replicación con desviación de 1,5 milímetros y con desviación de 4,5 milímetros. Y eso es porque nos permite sobre un vástago poner la cabeza orientada o desviada con ciertos milímetros de offset de desviación en cualquiera de los grados de la circunferencia. Eso es algo que en la fractura no se contempla y trae una placa de replicación de prueba única de 0. Pero sí existen placas de replicación de 1,5 y de 4,5 que vienen normalmente en la total. ¿Vale? Solo quería matizar eso. Aquí estamos en la parcial y vamos a utilizar una de 0. Sobre esta estructura ya cilíndrica sí que podríamos alojar una cabeza, la que quisiéramos, ¿vale? Matizo que si os dais cuenta, en las pruebas, los dos tamaños pequeños no tienen estas rayas estrelladas, que sí tienen los 4 tamaños grandes, ¿veis? Que tienen rayas estrelladas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los tamaños pequeños, el centro de ensamblaje con el vástago está centrado, y sin embargo en los tamaños grandes el centro de ensamblaje está excéntrico, de manera que girando podemos dirigir la cabeza, podemos buscar una cierta excentricidad en la colocación de la cabeza. Eso solo en los tamaños grandes. En los tamaños pequeños, necesariamente centrado, ¿vale? Cuando tenemos una placa de replicación, en la total, una placa de replicación con desviación de 1,5 milímetros o de 4,5, jugamos con ambas excentricidades, con la excentricidad que nos aporta la placa de replicación más la excentricidad que nos puede aportar la cabeza si es de las excéntricas. En este caso es un factor menos importante y solo quería comentarlo, ¿vale? Entonces, este sería el vástago de prueba con su placa de replicación de prueba y la cabeza que corresponda a la que hayamos medido. Habíamos dicho la 53 cuello tol de prueba. Se coloca, se reduce y se decide si es la que se va a poner. Caso de que se vaya a poner, pues entonces se retira la placa de replicación de prueba. Se abre el implante definitivo. El implante definitivo es cementado, ¿vale? Luego habría que poner un tapón de cemento, buscar un sistema de cementación de canal y cementarlo. Aprovecho que veo este instrumento aquí para decir que si alguna vez tenemos que hacer una extracción de cabeza que ya está impactado, este instrumento serviría para meterlo, como es así tipo cuña, para meterlo y separar la cabeza del vástago, ¿vale? Bien, entonces a lo que iba, quitamos la cabeza, quitamos la placa de replicación, estamos en prueba, hemos decidido cuál es el implante que vamos a poner, ponemos un tapón de cemento del que queramos, y vamos a poner el definitivo. El definitivo sería físicamente similar al de prueba, ¿vale? Solo que tiene una superficie rugosa, porosa aquí en la parte proximal. Se colocaría exactamente igual que el definitivo, igual que hemos hecho. Apretaríamos primero a dedo. Apretaríamos a llave, pondríamos el tapón, pondríamos el cemento, colocaríamos con la orientación correcta, esperaríamos que se pusiera duro y entonces ya podríamos retirar el vástago
y sería el momento de poner la placa de replicación definitiva. La placa de replicación definitiva trae 4 elementos, que son el cilindro y el tornillo como 2 elementos independientes, y un atornillador que sería de estas características, ¿vale?, que viene con el kit, ¿vale? Viene la placa de replicación definitiva, su tornillo de colocación y el atornillador. ¿Por qué trae un atornillador específico? Porque la placa de replicación definitiva, o sea, nosotros pondremos el vástago definitivo, esto estará puesto, y sobre el vástago vamos a poner la placa de replicación definitiva, que tendrá un tornillo largo, que cogeremos con el atornillador suyo definitivo, lo apretaremos hasta que se rompa el tornillo, dándole el punto justo de apriete y quedándose el trozo de tornillo aquí alojado. Significa que se ha roto y ha quedado perfectamente ajustado. Ese punto justo de apriete necesita una cierta fuerza, y para hacer esa maniobra utilizamos varios instrumentos. Utilizamos este instrumento, que es un sistema de sujeción de la placa de replicación para limitar la torsión del vástago. La placa de replicación definitiva tiene dos agujeros alojados aquí, 2 perforaciones, que no tiene la de prueba, lógicamente, porque la de prueba no necesita, pero la definitiva sí lo tiene. Y entonces esto entra en los 2 agujeros con la intención de que la placa de replicación esté sujeta, mientras nosotros con el apretador definitivo y la llave esta, que te transmite más fuerza que la normal, ¿vale?, pues haríamos una sujeción de la placa de replicación. El ayudante sujetaría la placa de replicación para que no se torsionara, mientras el cirujano aprieta con fuerza hasta que ¡crack!, rompa el tornillo, y entonces eso le da el punto adecuado de apriete. Estaría luego el vástago, entonces estaría puesto con su placa de replicación puesta, y ya lo único que faltaría sería ponerle su cabeza definitiva, que sería del cuello y diámetro que hemos seleccionado. Se colocaría, se impactaría con el impactor, que lógicamente, si la cabeza es convexa, el impactor debe ser cóncavo. Golpecito de impactación, se reduce, se cierra la estructura y la prótesis está puesta.